Nos encontramos en la lección número 3 de este tercer trimestre titulada Controversias. Las historias de esta semana ilustran los diferentes aspectos del ministerio de Jesús al tratar con diferentes personas. En cada una de ellas hay un claro contraste con las actitudes de los dirigentes religiosos. Y además, en esta semana, en esta lección y en este marco de estudio de Marcos, el evangelista introduce eh, una nueva técnica de narrativa denominada historia sándwich, que será la última parte que veremos en este repaso nuestro durante esta semana. Y como siempre lo hemos dividido en algunas partes que nos ayuden a poder entenderla y resumirla de mejor manera nuestra lección. Así es de que vamos a iniciar con el estudio de nuestra palabra, recordándoles que este no es un comentario, este es el repaso resumido, bosquejado de la lección de la escuela sabática que te sirve de marco para lo que tú vas a comentar con tu clase de escuela sabática y que te va a dar el sustento para poder llegar a buenas conclusiones con la misma. Marcos 2, 1 al 12 es una de las historias más conocidas de Jesús. La historia de un paralítico, de cuatro amigos, de la transportación de este personaje, de Jesús viendo la fe de los cinco, los amigos más el paralítico, Jesús perdonándolo y Jesús sanándolo. El autor de la lección dice, como nos sonaría a cualquiera de nosotros al leer la historia, que la sanidad física era obvia o es obvia en esta historia. Sin embargo, las primeras palabras de Jesús tienen que ver con el perdón de los pecados, no con la sanidad que obviamente él iba buscando. Para esto, los dirigentes religiosos objetaron en su mente lo que Jesús dijo. Para ellos, sus palabras eh, eran una blasfemia, eran una blasfemia. ¿Por qué? Porque difaman a Dios y suenan arrogantes al apropiarse de prerrogativas que solamente le pertenece a Dios en la mente de los dirigentes religiosos. Y entonces Jesús sale al encuentro de sus objeciones y responde en su mismo terreno. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que tus pecados son perdonados, así como Jesús lo presenta, y otro, lograr que una persona vuelva a caminar en su mismo terreno, tomando los mismos elementos que ellos pensaban que podían o que Jesús estaba utilizando. Ahora, si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, entonces su aseveración del perdón de pecados queda corroborada. Y este es el punto tal vez crucial de esta historia. Los dirigentes religiosos, ante toda esta gama de protocolos que tenían en sus cultos, habían perdido de vista lo que realmente importa y que Jesús justamente estaba ejecutando aquí: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Punto número 2. ¿Y tus discípulos por qué no ayunan? Fue otra de las controversias que se dieron en nuestra historia. Algunas cosas interesantes que pueden ayudarte a enmarcar según lo que dice la lección. Eh, los publicanos, como en el caso del llamado de Leví Mateo,
no eran populares por sus nexos con Roma y por las actividades fraudulentas que realizaban en su trabajo. Ante la desaprobación de los escribas, Jesús revirtió su pregunta. Mateo 2, 18 al 22, presenta, es la historia central realmente de nuestro pasaje, y ante esta pregunta Jesús contesta con una parábola, la parábola de la fiesta de las bodas, en donde hace alusión a su muerte en la cruz. Y es justamente en esa parábola y en esa alusión en donde Jesús le da la respuesta que corresponde ante esa interrogante y ante ese anhelo o ese deseo de los religiosos dirigentes del tiempo de Jesús de querer discutir las actividades y los milagros y las cosas extraordinarias que Jesús realizaba. Después de eso, Jesús continúa con otras dos ilustraciones que subrayan el contraste entre sus enseñanzas y las enseñanzas de los dirigentes judíos. Muy importante esta parte porque esta otra controversia fue una controversia también constante en el ministerio de Jesús y en donde los discípulos, por supuesto, fueron severamente comprometidos. La tercera historia es: ¿qué es lícito hacer en sábado? Y el autor nos recuerda que la tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Y una de esas era justo lo que los discípulos habían hecho: recoger, desgranar y comerse los granos del trigo. En Marcos 2, 23 al 28, Jesús argumenta que si era justificada lo que David y sus hombres comieron de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y los comieran en ese día. En Marcos 3, 1 al 6, al sanar al hombre de la mano seca en sábado, Jesús confronta también de nuevo a los dirigentes religiosos y hace un contraste concluyente, obviamente, que hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. En tu clase, también en este punto seguramente comentarás que la autoridad de Jesús al haber creado el sábado es la que le daba la autoridad al hacer estas actividades propias de misericordia hacia quien lo necesitaba en el día de reposo. Y por último, el ejemplo de la historia sándwich y estos dos últimos puntos que son claves también en estas controversias que se dieron entre Jesús y los escribas, los dirigentes religiosos de su tiempo. Estas historias sándwich es una técnica que Marcos la utiliza varias veces en el Evangelio y no es otra cosa más que iniciar una historia, interrumpirla con otra y luego terminar con la primera historia. Ese es el sándwich que se hace en este formato de escribir del apóstol Marcos. Ahora, en Marcos 2, 23 al 28, Jesús argumenta que, mejor dicho, en Marcos 3, 22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo en esa primera historia, en el 3:22.
Y entonces aquí Jesús primero responde a ese argumento con una gran pregunta en general. Y luego procede a hablar de la división de un reino y finalmente cambia la ilustración para hacerle sentido a la historia. Finalmente Jesús, en el capítulo 3, versículo 28 al 30, define que el pecado contra el Espíritu Santo consiste en atribuir al diablo las obras del Espíritu. Y el comentario del autor en esto es muy importante y creo que tú lo vas a poder ver, lograr y ubicar para tu mejor comprensión y la explicación con tu clase. Ahora, la de su familia, es una historia también muy importante. Su familia, la familia de Jesús, pensaba que estaba tan ocupado en su trabajo que ni siquiera tenía tiempo para alimentarse y que estaba fuera de sí, es decir, mentalmente estaba mal, ¿no? Aquí hay un paralelismo en estas historias. La familia dice que está loco. Los escribas dicen que es aliado del diablo, de Satanás. Y entonces el autor de la lección nos ubica en el punto importante. Jesús no atendió a su familia en ese momento, o mejor dicho, que en ese momento no estaban a tono con la voluntad de Dios. Su familia en ese momento no estaba a tono con la voluntad de Dios. Y entonces Jesús finalmente define el concepto de familia. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Conclusiones. Bueno, número uno, Jesús ahora en acción, completamente, ¿no? No solamente hablando, sino ahora actuando, yendo a buscar lo que se había perdido. En cada una de esas historias encontramos y vemos con qué autoridad hablaba, con qué autoridad Jesús decía y con qué autoridad Jesús realizaba todos estos milagros. Y por supuesto, era con la autoridad que Dios mismo le daba. En cada uno de esos actos vemos a Jesús de una manera bondadosa, clara, pero firme. Así es de que ustedes y yo podemos confiar en Cristo Jesús. Estas controversias de estas historias, hermanos, son realmente importantes, sin olvidar el foco de cada una de ellas. La acción misericordiosa que Dios tiene para atender a todos los que lo necesitan, esa es una muy importante. Y también la otra, queridos hermanos, la forma extraordinaria con que Jesús vino a redefinirnos el Evangelio, cosa que los escribas fariseos de su tiempo habían distorsionado completamente y habían perdido básicamente el camino de lo que Dios quería. Querido maestro, este resumen te va a ayudar a tomar la base para lo que viene y para los comentarios que vas a ampliar en tu clase de escuela sabática. Deseo que Dios te bendiga y que estos conceptos en tu mente bien definidos puedan también ser clarificados con tu clase y las conclusiones que saques pues puedan ser las mejores para el desarrollo de la vida espiritual de cada uno de tus alumnos. Que Dios te bendiga. Estamos estudiando juntos y seguiremos en las próximas lecciones aquí también, al lado de ustedes, apoyando en lo que Dios así nos lo permite. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.